Evaluación psicológica, nudo, cannabis, tabaco. La doctora Isabel Saiz Aroca hablará sobre los fundamentos psicológicos de la evaluación de la persona fumadora y las consideraciones especiales cuando hay un consumo dual de cannabis. Aunque ya conocemos a Isabel Saiz Aroca, pero bueno, sí que me gustaría hacer una pequeña presentación para recordar, bueno, pues todo lo que nos puede aportar, ¿no? Es psicooncóloga y psicóloga clínica en la Asociación Española contra el Cáncer, es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, máster en Psicooncología, Cuidados Paliativos y Prevención en Salud, máster en formación a profesionales en centros educativos y sanitarios y colabora en investigación con pacientes oncológicos. Por ejemplo, en el Hospital Clínico San Carlos, en la deshabituación tabáquica en pacientes con cáncer de pulmón y EPOC, en neoadyuvancia a la cirugía. En el Hospital Universitario 12 de Octubre y en el impacto psicológico en pacientes neoadyuvantes y adyuvantes en cáncer de mama, y en la Asociación Española contra el Cáncer en la terapia psicológica grupal de sexualidad en pacientes oncológicos. Así que bueno, yo creo que sin más dilación y si estás preparada, Isabel, podemos comenzar con la sesión. Muy bien, pues muchísimas gracias, Safira. Nada, gracias. Y bueno, pues lo primero también presentarme. Soy Isabel, bueno, como ha dicho ya la compañera. Y bueno, pues bienvenidos a la 7ª sesión y muchísimas gracias por vuestra participación. Un poquito respecto al tema de preguntas, Safira va a estar pendiente también del chat, por si me queréis ir preguntando alguna cosita durante la sesión, me podéis preguntar. Y si no, luego al final pues podemos hacer una tanda de preguntas o las dudas que tengáis para resolverlas, ¿vale? Bueno, pues sin más, comenzamos. A ver. Como estaba diciendo la compañera, la evaluación psicológica en el tabaquismo. Hoy lo que vamos a ver es un poquito la evaluación que nosotros hacemos desde nuestro programa de deshabituación tabáquica con los pacientes, ¿vale? Consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Un poquito es lo que vamos a ver al día de hoy. Vale. A ver, esto. Vale. Diagnóstico en consulta de tabaquismo en atención especializada. Lo importantísimo, una de las cosas con las que quiero empezar como introducción, identificar la fase de abandono, ¿vale? La fase de abandono en la que los pacientes se encuentran, ¿vale? Vamos a ver 3 partes y súper principales en este punto, en el diagnóstico, cuando nos encontramos en la consulta con un paciente. La historia clínica, ¿vale? La historia clínica, historial de tabaquismo, que bueno, nosotros aquí un poquito, que es lo que más o menos medimos o evaluamos. Evaluamos los antecedentes de la historia de consumo y la intensidad de consumo, ¿vale? Es decir, cuando empezaron al primer contacto con la sustancia, más o menos la edad de inicio. Hay pacientes que se acuerdan y otros que te dicen, bueno, yo empecé en el año, pero bueno, que te hagan un tanteo. Tipo de tabaco y dispositivo, esto es súper importante porque a la hora también de hacer la deshabituación tabáquica, el tipo de tabaco también puede afectar, ¿no? Pues no, yo fumaba Marlboro y ahora pues cambia el Nobel para que en la fase que están ahí un poquito como con la reducción, es importante también saber el tipo de tabaco o el dispositivo que utilizaban. Nivel de consumo actual, ¿vale? Es decir, en el momento presente cuánto están fumando, número de cigarrillos de tabaco al día, ¿vale? Cuánto fuman, el número de HIT es el tabaco del IQOS, mililitros de líquido, porque es verdad, por eso decimos lo de dispositivo usado. Hay veces que no es tabaco como tal, que son HIT, que es vapor, ¿vale? Pues cuánto fuman, cuánto líquido fuman, para saber una cantidad más o menos exacta con lo que nos encontramos en el momento de empezar la deshabituación tabáquica. Es necesario también evaluar el patrón conductual, ¿vale? de consumo. Consumos más deseados a lo largo del día, es decir, cuándo desean ellos más ese cigarro, ese impulso de fumar. Muy importante también, una de las cosas que evaluamos, si su red social fuma o si en casa fuma alguien o si va a dejar de fumar y no tiene a nadie alrededor que fuma, también es súper importante, ¿vale? Nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer el programa de dejar de fumar. Número de intentos previos que ha tenido, es decir, siempre evaluamos oye, ¿habéis dejado antes de fumar? ¿En qué situaciones lo habéis dejado? ¿Qué es lo que os ha hecho volver a recaer? Súper importante, o sea, qué recaídas han tenido, y la duración de la abstinencia. ¿Me tiré 4 años sin fumar o me tiré una semana?
valorar el craving en intentos anteriores, causas de la recaída, lo que estábamos hablando, uso de fármacos, también preguntamos siempre en la evaluación antes de dejar de fumar, pues siempre preguntamos si ha utilizado otros fármacos o algún fármaco para dejar de fumar, ¿no? También un poquito cómo cumplió esa pauta del fármaco, si se lo empezó a tomar y lo abandonó, qué problemas secundarios pudo tener, ¿vale? Luego el test de recompensa, patrón de refuerzo de la sustancia, ¿vale? Esto en la sesión anterior, que también estuvimos viendo un poquito lo del refuerzo positivo y negativo, lo que pasa que aquí es el refuerzo respecto a la sustancia, es decir, ¿qué les refuerza a ellos, ¿no? A la hora de qué recompensa tengo en la sustancia, ¿no? Y el análisis de autoeficacia y autoestima, con la autoeficacia con la que ellos se ven capaces, ¿no? Es un poco aquí, vemos un ejemplo, escala visual analógica de la autoeficacia, mide el grado de autoeficacia del fumador. Es decir, permite identificar pacientes con mayor posibilidad de sufrir una depresión, ¿no? Sabemos un poquito la autoeficacia con la que persona se mueve en su vida o en su día a día o en su, bueno, pues en su rutina. Y luego la evaluación del estado de ánimo, también evaluamos mucho, ¿has tenido algún sentimiento de tristeza o has tenido algún síntoma de depresión en algún momento? ¿No has tenido ganas de hacer cosas que antes le producían satisfacción y bienestar, ¿no? Para medir un poquito su autoestima también. ¿Vale? Esto es un poco lo que estábamos viendo de la parte de historia clínica, ¿vale? Es decir, en la parte en la evaluación, un resumen de lo que vemos en la historia clínica del tabaquismo del paciente. ¿Vale? Aquí en el punto 2, como vemos, análisis de la motivación. ¿Vale? ¿Qué les motiva? ¿Qué les está motivando para acudir al grupo? Escala visual analógica. Se mostrará al paciente la figura y se le explicará que se trata de una escala en la que 0 es ausencia total de motivación para dejar de fumar y el 10 lo máximo para dejar de fumar. El paciente señala con el dedo qué grado de motivación tiene. Yo aquí matizamos mucho, también lo hablábamos en la sesión anterior, los motivos, es decir, de 0 a 10, qué grado de motivación y también por qué, porque los motivos es verdad que luego durante el grupo se ve muchísimo, ¿no? Pues, venga, ¿qué motivos son? Y la gente pues te dice por salud, por ejercicio físico, por olor, por sabor, por familiares, por mí, por la economía, ¿vale? Y todo eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de empezar el grupo, los motivos por los que la persona fuma. Y también, por ejemplo, si una persona tiene 0 motivación, pues ya sabemos que nos da un indicio de que quizás esa persona con 0 motivación, pues igual nos cuesta un poquito más, ¿no? Tenemos que indagar por qué esa falta de motivación, pero por qué viene al grupo, bueno, todo esto. Este es el test de Richmond, que valora el grado de la motivación, ¿vale? En una escala de 1 a 10. Es un test de 4 preguntas y bueno, pues este es otro ejemplo. Para que un paciente tenga expectativas de éxito, debe presentar de 9 o 10 puntos, ¿vale? ¿Quiere dejar de fumar? Si pudiera hacerlo fácilmente, si no, ¿cuánto interés tiene para dejarlo? Nada, algo bastante mucho. Intentará dejar de fumar en las próximas 2 semanas. Y cabe la posibilidad de que usted sea un exfumador en los próximos 6 meses. Es decir, preveemos también un poquito, si él ha tenido alguna recaída, si prevé que es como, me motiva a dejarlo, pero creo que igual recaigo, ¿no? Esa prevención de recaídas. Esa sería como la fase de análisis de motivación. Y luego el punto 3, analizar, análisis de la dependencia física, ¿vale? Que también pasamos estos test en la evaluación, ¿vale? O sea, esto acordaros que es en la evaluación, es decir, antes de empezar el grupo, ¿vale? Para hacernos una idea de cada paciente, la situación con la que nos estamos encontrando, ¿vale? Consta de 6 preguntas, la puntuación oscila entre 0 y 10, a mayor puntuación, más dependencia. No solo mide la dependencia física, sino que también mide un valor pronóstico y terapéutico. ¿Cuánto tiempo pasa desde que despierta hasta que fuma? Bueno, aquí veis un poquito las preguntas ejemplo. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? ¿Tiene dificultad para no fumar en lugares donde está prohibido? ¿De todos los cigarrillos cuál es el que más necesita? Bueno, y mide un poquito la dependencia, ¿vale? La dependencia con la que se encuentra el paciente. Análisis craving actual, ¿vale? Es un cuestionario de 9 ítems en el que el fumador debe contestar de acuerdo a lo que ha sentido en las últimas 24 horas. Cada uno de los ítems se valora de 0 a 4.
el craving, la disforia, la irritabilidad, ansiedad, la dificultad de concentración, inquietud, aumento de apetito, dificultad para dormir, dificultad para quedarse dormido. Bueno, de 0 es nada y 4 grado extremo. Y bueno, luego hay otras pruebas, pues tipo la acosimetría, espirometría, ¿vale? O sea, también hay otras pruebas en las que vemos también, analizamos otra dependencia, o sea, otra manera de analizar la dependencia física, ¿vale? Continuamos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que ya lo he empezado a introducir con el tema de la evaluación. Bueno, pues como decíamos, la evaluación en estado psicológico global, ¿vale? Aparte de lo que hemos estado viendo con test y lo que evaluamos en el paciente, es necesario evaluar otras variables psicológicas que pudieran afectar, ¿no? al proceso de deshabitación. A veces no siempre guardan una relación directa con la adicción, ¿vale? Pero sí que es muy importante el ver pues, si anteriormente ha tenido tratamiento psicológico o psiquiátrico por otros motivos. Es importante ver qué situación psicológica y social tiene actualmente. Por ejemplo, si un paciente está en un estrés psicosocial de algo muy grave que le ha pasado en ese momento, hay que tenerlo en cuenta, hay que hablarlo con él, hay que ver, ¿no? Para que en esa evaluación, aparte de lo que os he comentado en la diapositiva anterior, evaluación, todo esto es súper importante. Los eventos vitales estresantes que puede tener o la acumulación de ellos, antecedentes, como decía, psicopatológicos o psicopatología actual, estado de ánimo actual, uso o abuso de otras sustancias psicoactivas, evaluar consumos de otras sustancias para identificar las dificultades en el tratamiento, es decir, hay que ver si toman medicación psiquiátrica, si toman otro tipo de consumo en drogadicción, o sea, hay que analizar todo esto que entra como variable psicológica que pueden afectar en mayor o menor medida el proceso de deshabitación tabáquica, y todo eso lo tenemos que ver antes de comenzar el grupo. Por último, evaluaríamos también estas variables, lo que hablábamos de la autoeficacia, creencias asociadas al proceso, de anticipación de dificultades, barreras, es decir, el tema de creencias es muy importante también hablarlo con el paciente y evaluarlo. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces tienen creencias en relación a fumar o a la adicción que probablemente son barreras que se encuentran en las que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces es muy importante también el ver qué creencias tienen ellos en la deshabitación tabáquica o hacia el tabaco. Estilos de comunicación, si son personas pasivas, asertivas o agresivas, como la evaluación que hacemos con ellos, que importante, la evaluación que hacemos, que esto no lo he dicho, es individual, ¿vale? Es una evaluación de una entrevista individual, ahora veremos a la parte de entrevista, es decir, cómo hacemos todo esto. Y en ese espacio individual, pues también detectar el estilo de comunicación, cómo se comunica, si tiene una comunicación pasiva, agresiva, asertiva, es decir, todo este tipo de variables que hay que tener en cuenta, ¿vale? Antes de empezar el grupo. Actividades gratificantes. ¿Cuántas actividades gratificantes tiene también el paciente? Si no tiene ninguna, si tiene alguna, ¿por qué? Porque a la hora de iniciar el grupo y a la hora de dejar de fumar, si una persona pues tiene actividades y tiene relaciones y tiene pues cosas en las que va a poder estar, por así decir, entretenido o distraído en el proceso, sobre todo de abstinencia, bueno, pues es importante, ¿no? Y la cantidad de gratificación a través de actividades placenteras, ¿vale? Porque puede ser, como bien dice ahí, un riesgo, una protección para la recaída, ¿vale? Una vez comenzado, como hablábamos en el síndrome de abstinencia. ¿Vale? Como decíamos, es una entrevista semiestructurada y aquí os hemos puesto un ejemplo, ¿vale? Un poco el papel que utilizamos, ¿vale? Es decir, nosotros, como os decía, en cuanto nos entra un paciente que va a empezar a dejar de fumar, o sea, que va a entrar a un grupo a dejar de fumar, hacemos la evaluación y tenemos este papel de entrevista, este ejemplo de entrevista, ¿vale? Si os dais cuenta, pues el estrés psicosocial, lo que estábamos hablando antes, sustancias adictivas, ¿vale? Las sustancias adictivas, pues sí, antecedentes psicopatológicos, psicopatología actual, psicofármacos, si toma o no, otras sustancias como estábamos diciendo, los motivos para dejar de fumar. Pues ahí ponemos ejemplos, ¿vale? Porque hay veces que ellos mismos te dicen no, sí,
Es súper importante aquí el enganche con el paciente, ¿no? Bueno, pero cuéntame, ¿qué motivos? A nivel de salud, ¿qué motivación tienes? De 0 a 10. Y a nivel de libertad y a nivel de economía, dinero, presión social, familiar, te están diciendo deja de fumar, pues de 0 a 10 tanto. Por embarazo, por estética, por prescripción médica, pues me la ha recomendado el médico, otros, ellos te pueden poner ejemplos, ¿no? Pero es súper importante los motivos. Barreras para dejar de fumar. Oye, cuéntame, ¿con qué barreras te has encontrado? Cuando has querido dejar de fumar, si es que has querido en algún momento, ¿qué barreras te has encontrado? Pues la ansiedad, pues ya te está dando un indicio de que hay ahí un estresor importante, ¿no? O que hay una variable importante que es la ansiedad. Pues la verdad es que pues por el tema social, que al final salgo y siempre acabo fumando, ¿vale? Pues también te está dando un indicio muy importante. Luego también medimos lo que estábamos comentando al principio. Cigarrillo tradicional o de liar. Parecerá una tontería, pero no lo es. No es lo mismo el cigarrillo tradicional que el de liar a la hora de la deshabitación tabáquica, porque la gente, por ejemplo, que fuma tabaco de liar, hay veces que no se fuma el piti entero y te dice, no, pero yo le doy 2 caladas y tal, y hay veces que incluso fuman más porque tiran todo el día fumando, dando 2 o 3 caladas, 2 o 3 caladas, lo apagan, no sé, y entonces es importante. Venga, dime, ¿y qué tabaco tradicional? Pues fumo Nobel, ¿vale? Y de liar, ¿vale? ¿Cuántos al día? Año de inicio, año de consumo, números de años de consumo, ¿vale? Ah, no, pues yo fumo electrónico. O los dos, hay veces que te dicen, yo compagino el tradicional y el electrónico. Todo esto hay que ponerlo. Tipo de dispositivo electrónico, el número de cargas a la semana, tiempo que lo utilizan, el año de inicio, número de años de consumo, ¿vale? A ver, tengo aquí una pregunta. Vale, perdón. Entonces, año aproximadamente en el que se empieza a fumar, el tiempo de abstinencia, o sea, el año en el que dejan de fumar, tiempo de abstinencia que han logrado, ¿no? O sea, es como tiempo de abstinencia en el que, oye, ¿has estado alguna vez sin fumar? Sí, estuve 3 años, ¿vale? Se pone también. Tratamiento que han utilizado, si ha sido un grupo de dejar de fumar o ha sido un psicofarmacológico. Causas o recaídas, ¿por qué recaíste otra vez al tabaco? Pues por una crisis vital, por estrés, depresión, puede ser por varias, ¿vale? Lo que os decimos, hay veces que puede ser por varias, hay veces que puede ser por una, hay veces que no está ahí el ejemplo y pues lo ponemos, ¿vale? Como os decíamos, actividades gratificantes. Actividades gratificantes, escasa o suficiente me gustaría hacer, es decir, ¿tienes muchas actividades? Sí, no. Vale, ¿qué actividades? Pues esto, ¿te gustaría añadir alguna? O venga, cuéntame, ¿cuál crees que te...? Ahí también se ve un poco que aunque actualmente no hagan ninguna actividad gratificante, ahí podemos analizar y el ver, ay, ¿cuál te gustaría? ¿Para qué? Para que luego cuando estemos en el grupo con ellos, oye, mira, ¿y por qué no empiezas a hacer, yo qué sé, pádel? ¿Qué me dijiste que te apetecía? Ah, pues sí, ¿vale? Les ayudamos, porque la idea de todo esto es que nosotros como profesionales les ayudemos a tener nuevas ideas en este proceso tan duro, entrecomillado, ¿no? Pero muy duro para ellos el dejar el tabaco, ¿no? Convive con fumadores, si os dais cuenta, a mitad de la hoja ya estamos en convive con fumadores. Sí, no, ¿vale? Sí, pues ¿con quién? Pues con mi pareja o con mi padre, mi madre o tal, mi hijo. Tolerancia al malestar físico, reacción emocional, ¿vale? ¿Qué tolerancia tienes al malestar físico? Ay, normalmente, ay, pues yo tolero muy bien el dolor. Bueno, cuéntame un poquito más, ¿vale? Para ver también el síndrome de abstinencia. Tolerancia a la frustración, porque eso es súper importante, la tolerancia a la frustración, porque hay veces que ven que el grupo, ha habido personas que dicen, yo he reducido ya una barbaridad, estoy en 2, y otros dicen, joder, yo me estoy fumando el paquete entero, ¿no? La tolerancia a la frustración, súper importante evaluarla también antes de empezar el grupo. Como hemos hablado, la expectativa de autoeficacia y el tipo de refuerzo que le supone el fumar es un placer, o sea, te da placer, es alivio, ¿vale? O sea, un poco es necesidad y te alivia, o es placer, en plan, por ocio, porque me gusta fumármelo. Estímulos asociados, estilo de comunicación con los demás, ¿vale? Asertivo, pasivo, agresivo, es decir, ver y evaluar qué estilo de comunicación, cómo te comunicas con los demás, cuéntame, ¿consideras que además es que la gente te dice, ay, pues yo me considero a veces un poquillo pasiva o asertiva o agresiva o pasivo-agresivo, ¿no? O sea que lo suelen identificar muy bien, ¿vale? El estilo de comunicación. Luego también, ¿por qué el estilo de comunicación? Pues también por la prevención. Cuando están en síndrome de abstinencia pueden tener reacciones un poco fuera, o sea, con más intensidad de lo normal,
por ese síndrome de abstinencia. Entonces, bueno, el trabajar con ellos, el estilo de comunicación, pues también es importante, ¿no? Y luego, bueno, pues importantísimo los estímulos asociados, ¿no? A nivel social, venga, ¿con qué asocias el tabaco principalmente, ¿no? Y pues le ponemos ejemplo. Normalmente, pues ellos te dicen, por sí mismos yo siempre dejo que en el estímulo asociado, oye, ¿con qué tienes que ellos me cuenten? Antes de yo decir ningún ejemplo, yo les dejo que ellos me cuenten, porque así salen a veces nuevos que igual no están aquí, que para ellos son importantes. Entonces ellos te dicen, pues yo lo tengo asociado normalmente pues a esto, a esto, a esto y a esto. Y entonces ya luego tú pues le vas preguntando. A nivel social, fiesta, tertulia, amigos, compañeros de trabajo. Ah, pues sí, sí. En el tema de bienestar o placer, es tu momento de relax, es el típico que te sacia después de comer, un momento para ti, otros. Ah, pues sí, vamos marcando. Los que, ah, pues no, no, este no. Los relacionas con algún tipo de emoción como ansiedad, enfado, estrés, tristeza, todos, pues nada, marcamos todos. O emoción positiva, celebración, buena noticia, disfrute, ocio, otros. Sí, sí, pues dos, ¿vale? Entonces vamos viendo con ellos qué estímulos tienen asociados al tabaco. Esto es súper importante porque ellos también hacen una reflexión. Aquí ya en la evaluación, aunque parezca que no, forma parte del grupo de deshabitación tabáquica, porque aquí ya ellos empiezan como a tener esa reflexión, ¿no? Esa reflexión de, ostras, pues ¿de dónde más lo relaciones con el alcohol, por ejemplo, o con el café? Y ellos ya empiezan, en plan, ostras, empiezan a dar cuenta, ¿no? Y a decir, ostras, este cigarro donde más lo tengo asociado es aquí, en la comida, no sé, o por ejemplo aquí en la marca actividad, inicio una actividad, fin, cambio en el descanso, en el fin del día. Cuando cambias de actividad, fumas, ah, pues sí, y fíjate, no me había dado cuenta, pero es que sí, sí que fumo ahí, así. Entonces, es importante que ellos ya en la evaluación como que ya van reflexionando, ¿no? ante la deshabitación tabáquica. Entonces, bueno, pues un poquito este es el resumen, ¿vale? De cómo lo hacemos. Donde pone aquí premio, gesto, aburrimiento, entretenimiento, espera, estímulo, es un poco pues lo que estamos viendo también. Lo hace como aburrimiento, como premio, es porque el gesto de fumar te entretiene. Bueno, medimos un poquito todo esto, ¿vale? Antes de empezar. Vale, vamos a ir a la diapositiva anterior. Entonces, bueno, como estábamos viendo, evaluación, ¿vale? Dentro de la evaluación, que como os decía es una evaluación individual de aproximadamente 45 minutos, más o menos, donde vemos sobre todo importante las variables psicológicas antes de empezar en el grupo. Como hemos estado comentando, la evaluación con test, con los diferentes test que pasamos, importante la motivación, ya que tienen asociado el tabaco con la entrevista semiestructurada que os he comentado. También pasamos el cuestionario del HAPS, que es una autoevaluación del malestar emocional, ¿vale? Es decir, aquí utilizamos una escala de ansiedad y depresión. Entonces, son 14 ítems, como decía, de ansiedad y depresión, y de 7 ítems cada una, con puntuaciones de 0 a 3. Para sujetos sanos, la bibliografía sugiere un punto de corte de 13-15. Entonces, bueno, le van haciendo diferentes ítems, me siento nervioso, tenso, sigo disfrutando de las mismas cosas de siempre, siento una especie de temor, como si algo malo me fuera a suceder, soy capaz de reírme el lado gracioso de las cosas. Bueno, aquí es un ejemplo del test del HAPS, que también lo pasamos, ¿vale? Para medir la ansiedad y depresión en el momento de evaluación, en el momento de antes de empezar el grupo, para ver la situación que tienen. Y luego, bueno, pues un cuestionario acerca del abuso de sustancias, ¿vale? Un poquito, bueno, pues este es otro ejemplo del abuso de sustancias de Beck. Para evaluar las creencias asociadas al consumo, pues lo que estábamos hablando del tema de creencias. La vida sin fumar tabaco es aburrida, es una creencia, ¿no? Fumar tabaco es la única forma en la que puedo incrementar mi actividad y productividad, no puedo funcionar sin tabaco, fumar tabaco es la única forma de afrontar el dolor de mi vida, ¿vale? Todo este tipo de ítems mide las creencias que tiene el sujeto y te da una visión brutal y un análisis muy bueno de las creencias con las que jugamos con el paciente que tenemos delante en el grupo, porque como bien decía, obviamente el grupo de dejar de fumar es súper importante, pero el tema está en que al final lo importante es que hagamos también una visión de cada sujeto del grupo. No llego, hacemos el grupo y ya está, y le explico las 4 técnicas para dejar. No, es importante saber que tenemos delante a una persona que tiene una historia, que tiene unas creencias en relación al tabaco, que tiene una situación psicológica X, etcétera, etcétera, que tiene una familia, que tiene pues
un pasado, que tiene variables psicológicas y que tiene una situación que es importante tener en cuenta. Esta es la evaluación, ¿vale? Tabaco y cannabis, ¿vale? Un poco aquí, que este es otro de los temas, el tema del cannabis. Como profesionales, ¿no? Nos hacemos esta gran pregunta, ¿evaluamos por separado? ¿Se evalúa de manera conjunta? ¿Hacemos un tratamiento por separado? Porque hay veces que nos encontramos, o de manera conjunta, porque hay veces que nos encontramos que hay gente que solo fuma tabaco, pero hay gente que fuma tabaco y cannabis. Entonces, ¿qué hacemos, no? Cuando nos encontramos con este tipo de población? Bueno, como pone aquí, evaluar los motivos para el abandono, la autoeficiencia percibida para el cambio y los obstáculos para el abandono de las dos drogas por separado, ¿vale? No es adecuado evaluar estos aspectos en el tabaco y limitarnos a mencionar si existe o no consumo recurrente de tabaco, de cannabis. Es decir, que al final el evaluar los motivos para el abandono y para el cambio y los obstáculos que nos estamos encontrando, lo suyo es que en la evaluación lo evaluemos de manera separada, ¿vale? Tabaco y cannabis, porque va a haber veces que, bueno, hay veces que nos podemos encontrar que sí que tienen una relación en el consumo, en el deseo, en la motivación, pero la gran parte de veces te encuentras que el tabaco y el cannabis no van asociados en lo mismo, en el consumo con el propio paciente. Es decir, hay veces que el tabaco, normalmente el tabaco es algo como más del día a día, de pues estoy estresado y me fumo un cigarro, o estoy yendo a casa en el cambio y me fumo un cigarro o tal. Y el cannabis es más, normalmente lo suelen tener más asociados a tema ocio, ¿no? A tema de, pues me fumo un cigarro, me fumo un porro, pues yo qué sé, viendo un partido de fútbol, o estoy con los amigos en el parque y me fumo un porro, es decir, que lo ideal es que cuando hablemos en la entrevista o en la evaluación de tabaco y cannabis y nos encontremos a una persona que está en cannabis, que consume también cannabis, es que lo evaluéis por separado, ¿vale? La percepción de riesgo sobre el cannabis es diferente, totalmente distinta a la del tabaco, al igual que los motivos de abandono. Existe una banalización de los riesgos del cannabis, ¿vale? De hecho, hay veces que el cannabis, bueno, hay veces que hay gente que percibe el riesgo tal como es, hay gente que te dice, bueno, no es tan malo, si no fumo tanto como tabaco, me fumo uno al día, ¿no? Y no ve el riesgo. Los motivos para abandonar el tabaco están relacionados con problemas de salud física. Los motivos para abandonar el cannabis están relacionados sobre todo siempre con problemas de memoria o rendimiento. Es que no me concentro tanto, tengo que dejar los porros porque no me suelo concentrar. Si os dais cuenta, ya de entrada hay una percepción de riesgo muy distinta entre tabaco y cannabis. A ver. En uso de ambas drogas se retroalimenta. El uso al final se retroalimenta. Es que al final es fumo tabaco, fumo cannabis, y entonces es como el pescadillo que se muerde la cola. Es como al final, bueno, pero me fuma el porro, pero una vez que me fuma el porro, luego me voy a fumar un cigarro y así. ¿Vale? O sea, que está retroalimentado. Hay un número creciente de adolescentes que empiezan a fumar cannabis solo antes que tabaco, ¿vale? Es decir, tienen muchos adolescentes la idea de que fumar cannabis solo no es tan malo, como el tabaco no te genera tanta adicción y no es tan malo físicamente, por lo tanto es la puerta de entrada inversa, ¿no? Es como la puerta de entrada a la adicción y encima adicción doble. Se tiene esa creencia de que no es tan malo, entre comillas, ¿vale? Y hay gente que empieza a fumar solo cannabis y es la puerta un poco de entrada a la adicción. Hay recomendaciones de hacer un abordaje conjunto porque existe evidencia creciente de que ese tipo de abordajes es más efectivo. Es decir, nosotros, ¿cómo abordamos cuando una persona fuma cannabis? Pues obviamente en la evaluación, ¿vale? Es decir, en el pre-grupo de deshabituación tabáquica, como os digo, se evalúa por separado motivaciones, deseos, consumo, cuando fumas una cosa y cuando otra, y en el grupo se realiza de manera conjunta. Es decir, sí que tienes en cuenta que la persona que fuma cannabis tú vas teniendo en cuenta y en la ronda de preguntas que haces a nivel individual en el grupo y así, pues tú sí que le preguntas o le hablas o le dices porque hay que tenerlo en cuenta, pero sí que se hace de manera conjunta, ¿vale? Es decir, no nos sirve de nada que un paciente normalmente te dice, no, pero yo quiero venir a dejar de fumar tabaco, pero no cannabis. Y no. Se dice, no, tenemos que dejar los dos a la vez, ¿vale? Por eso se dice de manera conjunta, porque la evidencia dice que este tipo de abordaje es más efectivo cuando se dejan a la vez, porque si no al final acaban dejando de fumar tabaco, solo fuman cannabis
y al final no tienen un día cannabis y fuman tabaco. No tiene en este caso sentido hablar de droga principal o droga secundaria, ¿vale? Es decir, al final aquí ambas son drogas, ambas, tanto el tabaco como el cannabis. ¿Bien? No sé si vais teniendo alguna duda, alguna cosita. No sé cómo vais. Vale, bueno, veo que el chat está ahí. Pues de momento en el chat, Isabel, no hay ninguna pregunta. Vale, genial. Yo sí que quería preguntarte, cuando hacéis los grupos de deshabituación, ¿los soléis hacer en función de las características de los pacientes, pues de lo que fuman, de la dependencia que tienen, del estímulo o es un grupo heterogéneo y ahí ya vais un poco gestionando también de forma individual, ¿no? De las características personales de cada uno? No sé cómo formáis. Sí, pues es heterogéneo. Midiendo lo que tú estás diciendo, es heterogéneo, ¿vale? Nosotros es verdad que tenemos grupos de personas oncológicas que solo son oncológicos, pero con las ítems que tú me has dicho medibles son heterogéneos, ¿vale? Es decir, no separamos unos que fuman un tipo de tabaco u otro, no, el grupo es totalmente el mismo para todos. ¿Qué ocurre? Que sí que nos parece importante evaluar este tipo de variables psicológicas, porque sí que es importante tenerlo en cuenta de cara al paciente más de manera individual. Pero la terapia en sí es conjunta y totalmente heterogénea, ¿vale? Obviamente lo evaluamos porque, como decimos, es importante tenerlo en cuenta como profesionales que tenemos delante, ¿vale? Pues este paciente tiene este pasado con estas variables, pero es heterogéneo. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. ¿Vale? Pues evaluar el conocimiento de los efectos dañinos. No dar por supuesto que son conocidos. El tabaco suelen ser genéricos y a veces poco concretos, ¿vale? Es decir, los efectos dañinos que tiene el tabaco, siempre como que, si yo los conozco, a mí no me da, si yo sé que es malo, ¿no? Cuando te dicen, yo sé que es malo, ya, pero bueno, hay que concretarlos, hay que hacerles conscientes cuando vienen al grupo. O en este caso que estamos en el punto de evaluación, ¿qué conocimiento tienen ellos de los efectos dañinos y ir concretando? Porque no, porque me daña los pulmones. Bueno, pues sí, que sé que puedo tener un cáncer. Bueno, pero vamos a ver, ¿no? En el cannabis se tiende a la banalización de los efectos perjudiciales, incluso le pueden atribuir efectos terapéuticos. O sea, esto que te dicen, no, pero es que a mí me han dicho, el otro día en un grupo de dejar de fumar, bueno, en una charla motivacional de tabaco, una chica me lo dijo, no, pero es que yo he escuchado que el médico me lo receta y bla, bla, bla. O sea, yo siempre digo, cualquier sustancia que le metas al cuerpo, ¿vale? Lo primero con combustión. O sea, una vez que tú estás fumando ya el cannabis, tú estás combustionando. Y la combustión, sea cannabis, tabaco, como si es papel, la combustión en el cuerpo es brutal, la bomba que te metes, ya a lo que me refiero al propio combustión, el propio fuego, ¿vale? O sea que eso ya es dañino y el cannabis te lo fumas. Y en segundo lugar, los efectos dañinos que tiene el cannabis, pues se conocen y se saben también. Otra cosa es que en algún momento dado el cannabis, vosotros sois médicos todos, pues sabéis que en algún momento se puede recetar de una manera X para una enfermedad X. Bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero cuando nos lo dicen es como, bueno, a ti te lo han recetado, no, pues entonces ya está, o sea, es dañino, ¿vale? Los efectos que tiene. ¿Ha habido algún problema legal debido al consumo de cannabis y tabaco? Bueno, ya sabéis que a nivel legal, pues bueno, no se puede consumir en lugares públicos lo que es el cannabis, los problemas legales que contiene, o sea, que lleva a adquirir cannabis. La intención de dejar el cannabis se debe a alguna sanción administrativa u otro tipo. O sea, hay veces que es verdad que esto en la evaluación es como yo quiero dejar el cannabis porque, claro, no es legal y porque me va a costar al final un disgusto, me van a meter a la cárcel o me van a meter una multa o lo que sea, ¿no? Bueno, pues es otra motivación que, si os dais cuenta, es distinta al tabaco, porque el tabaco sí que es legal, ¿vale? Entonces es un poco distinto. Si os dais cuenta, tienen componentes similares pero diferentes. Por lo tanto, en la motivación y en la evaluación es distinto de cada paciente, ¿vale? Una a otra.
¿vale? La nicotina, cannabis y tabaco, efectos clínicos, ¿no? La nicotina. Estímulo neural en el sistema nervioso central, mejoría test motores sensoriales, facilita la memoria, mejora la atención. Estímulo periférico, taquicardia y aumento del gasto cardíaco. Y aumento de la tensión arterial. Tolerancia, aumento de la dopamina en vías mesolímbicas, por lo tanto, lo que genera la dependencia. ¿Vale? El aumento de dopamina en vías mesolímbicas. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Que necesito más, porque esto me ha ido llevando una dopamina, un chute de dopamina, que si no me lo das, mi cuerpo me lo pide. Efectos conjuntos a largo plazo. Existe evidencia creciente de la interacción de los efectos entre ambas sustancias a nivel de el tabaco prolonga y aumenta el efecto del cannabis. El sistema endocannabinoide aumenta o potencia la acción de la nicotina. ¿Vale? Es decir, el tabaco prolonga y aumenta el efecto del cannabis, ¿vale? Es decir, lo alarga y también se aumenta la potencia de la acción de la nicotina. Es un poco en efectos físicos lo que producen las sustancias, ¿vale? El cannabis, ¿qué efectos tiene? Es un efecto depresor del sistema nervioso central. Estado de conciencia alterado, euforia, alteraciones de la percepción, intensificación de experiencias sensoriales, descenso de atención y de memoria a corto plazo. Reacciones disfóricas, ansiedad, pánico, paranoia, psicosis, dosis dependiente. Depresión de las capacidades motoras, por eso, ¿no? Un poco estoy ahí como ¿no? De buen rollo, o relajado, como que parece que no coordino muy bien. Hipotermia, aumento del apetito, analgesia, estímulo periférico, bradicardia, taquicardia, descenso de la tensión arterial, dosis dependiente, vasodilatación, hiperemia conjuntival y la hipertensión ortostática. Es un poco como los efectos del cannabis. Efectos a largo plazo. A nivel respiratorio aparecen mayores problemas con uso por separado. Estudios observacionales publicados parecen confirmar una asociación entre el consumo activo de cannabis y el desarrollo del cáncer. Eso es súper importante. Lo que relacionamos el consumo activo de cannabis, que de entrada un adolescente, una persona que fuma cannabis dice que si no tiene ningún efecto, no digo que no me concentro muy bien, pérdida de memoria, no. Hay estudios que lo relacionan directamente, cannabis con desarrollo de cáncer. Déficits neurocognitivos a corto plazo, evidencia un poco contradictoria, ¿vale? En esto. Relación con trastornos psicóticos, aumento de enfermedad periodontal. ¿Por qué ponemos un poquito esto? Que supongo que obviamente tampoco os habré contado nada nuevo. Pues para que veáis un poco la relación que tiene el cannabis y el tabaco, los efectos que tienen ambas cosas y que si os dais cuenta, las dos cosas por separado generan malestar en el cuerpo, ¿vale? A nivel físico, a nivel neuronal, los efectos clínicos que tiene, o sea, si os dais cuenta, tanto a nivel conjunto como a nivel separado, tiene efectos secundarios que no son buenos para la salud. Por lo tanto, cuando un paciente tú le estás evaluando y te cuenta, no, el tabaco es que es malo, pero el cannabis o al revés. Hay que decir un poco todo esto, explicar, ¿no? Y decir, no, para, porque estos son los efectos que tiene, eso es lo malo que te genera en el cuerpo, los efectos en conjunto y los efectos en separado. ¿Vale? Evaluación de intentos previos de abandono del tabaco. ¿Vale? Eso es otro de los ítems que aparecían ahí en la entrevista que os he mostrado. ¿Alguna vez has intentado dejar de fumar? ¿Cuántos intentos previos has tenido? ¿Cuánto tiempo has estado de abstinente? Es decir, pues estuve una semana solo. Vale, pues estuve 4 años. Bueno, pues estás viendo que ahí, y entonces una vez que te dice 4 años, vale, ¿y qué herramientas utilizaste? ¿Cómo lo dejaste? ¿Fue con fármaco, con terapia? ¿Qué hacías? Es súper importante también. En esos 4 años, cuando te exponías a un deseo muy grande de fumar, ¿qué hacías? ¿Por qué? Porque esas son herramientas y variables psicológicas que evaluamos en el PRE que nos van a dar un enganche para cuando tengamos un paciente decir, vale, este paciente pues tiene, lo que hacía, pongo un ejemplo, lo que hacía cuando tenía un deseo muy grande de fumar era pues irse a dar un paseo con su perro, lo invento. Vale, vamos a intentar tirar de esa herramienta del paciente, porque es una herramienta para él, el ir a dar un paseo con su perro. Cuando esté en una situación de deseo muy grande, en el grupo de dejar de fumar, venga, vamos a probar el paseo con el perrete, a ver cómo te va.
¿vale? Como decimos ahí, concretar cuáles han sido con el propósito de abandonar ambas sustancias y cuáles han sido solo para dejar el tabaco, ¿vale? Esto es un poco con el cannabis y el tabaco y con el tabaco solo lo que estaba explicando. Descripción del resultado. Detallaremos en los siguientes puntos. Descripción del resultado de los distintos intentos, ¿vale? Descripción de la recaída, que es lo que estábamos viendo, y si el sujeto espontáneamente atribuye a la interacción entre las sustancias un efecto relevante en la recaída. En los intentos en los que tan solo quería abandonar una de ellas, ¿vale? Aquí es lo que estábamos hablando también al principio, que hay veces que ellos es como, no, dejo el tabaco pero no el cannabis, ¿vale? Si he dejado los dos. Vale, ¿qué hacías cuando has dejado los dos? ¿No? ¿Qué resultados son los que te ha dado? Es verdad que normalmente en un grupo de dejar de fumar depende a qué población se lo estéis dando, ¿vale? Pero es lo normal, pues va a haber a lo mejor alguien que fume cannabis. Lo normal es que fumen solo tabaco, pero igual os encontráis con grupos que fuman también cannabis y es súper importante tenerlo en cuenta en la evaluación, ¿vale? Que no perdáis de vista el tema del cannabis, porque a veces que es como, bueno, si viene a dejar de fumar tabaco, no pregunto por el cannabis y luego me encuentro que fuman cannabis. Entonces, es que no va a tener tampoco mucho sentido lo que es el grupo, ¿vale? De dejar de fumar. Vale. Bueno, y un poco lo que estábamos hablando también de la recaída, ¿no? La descripción del resultado y a lo que atribuye, ¿vale? A lo que atribuye cuando recae, qué es lo que le ha hecho recaer. Bueno, situaciones de consumo más probables, lo que estábamos viendo. Los estímulos evocadores del deseo pueden ser diferentes para cada sustancia. Es decir, hay veces que a lo mejor el tabaco lo relacionan con ocio, o con el momento de me cambio del bus a casa, o hablar por teléfono, o estar en la calle, porque además el tabaco es una droga legal. Entonces, es una sustancia legal que lo pueden a lo mejor dar. Y a lo mejor el cannabis es como más, pues eso, como por ahí, ¿no? Estoy de ocio, estoy en un partido de fútbol, estoy de concierto, entonces se relacionan probablemente de manera distinta, situaciones distintas, ¿vale? Entonces lo ideal es que les preguntemos de manera separada, acordaros en la evaluación, ¿qué situaciones de consumo más probables tienes en el tabaco? Estas. ¿Qué situaciones de consumo tienes más probables en el cannabis? Estas. ¿Vale? Como pone ahí, evaluamos específicamente cada uno de los consumos. Las consecuencias o la funcionalidad que busca el sujeto al consumir cada sustancia en esas situaciones, y es que pueden ser distintas. Y normalmente, como os decía, suelen ser distintas. ¿Vale? Normalmente no suele estar asociado al mismo momento. Por eso es importante evaluarlo y tenerlo en cuenta. ¿Vale? Venga, ¿qué hacemos con el consumo de tabaco y cannabis en menores de 18 años? Si soy menor de 18 años, ¿quién paga? ¿No? Como pone aquí. La multa la pagan los padres o tutores, ¿vale? Aunque para eso utilice la multa por medidas reeducativas, ¿vale? Esto es importante saberlo, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta un poco cómo también transmitimos a nuestros menores esta situación. ¿Está prohibido consumir? Y si está prohibido, pero consumo, ¿qué me puede pasar? ¿No? ¿Qué le decimos? Si fumas en lugares públicos cerrados, en centros sanitarios, esto en el tema del tabaco, en centros sanitarios, centros educativos, habitaciones de hotel donde está prohibido, todos los demás espacios cerrados de unos públicos o colectivos, se comete una infracción o multa de 30 a 600 euros. ¿Vale? Es decir, donde no se puede fumar tabaco. Cannabis. Si consumes cannabis en lugares públicos, estarás cometiendo una infracción grave, ¿vale? De 601 a 30.000 euros. O sea, a nivel legal es una pasada. Y es verdad que me diréis, jo, pero es que no me está contando nada nuevo, es que esta tarde Isabel, esto del cannabis tal, lo sé. Sí, pero es verdad que es importante cuando tenemos delante un grupo de dejar de fumar que estas cosas se las expliquemos, las maticemos, se las digamos, ¿vale? Porque aunque las sabemos, hay veces que uno, tampoco las sabemos al 100% y dos, hay veces que tampoco las sabemos cómo es y si nos las recuerdan, pues mejor, igual me ayuda, ¿vale?
¿Puedo tener plantas de cannabis? Bueno, se pueden tener para uso propio máximo 2 plantas y que no sean visibles al público. Si plantas cannabis, las consecuencias dependen de la cantidad del lugar. Si la cantidad de plantas es mayor que para el propio consumo, estás cometiendo un delito de tráfico de drogas y puedes ir directamente a la cárcel. Si la cantidad de plantas es para el propio consumo, pero plantas o cultivas en lugares visibles al público, estás cometiendo una infracción grave y pueden ponerte una multa de 601 a 30.000 euros. ¿Qué me puede pasar si llevo cannabis encima? Pues si llevas cannabis encima, depende de la cantidad. Si es mayor que para tu consumo, estás cometiendo un delito de tráfico de drogas y será juzgado en el juzgado de menores. Si estás en un lugar público y llevas cannabis como para consumir, estás cometiendo una infracción de multa y volvemos a la misma infracción. Multa de entre 601 y 30.000. ¿Esto por qué bueno, pues si os encontráis con adolescentes menores de 18 años, insisto, tenemos que decir o incidir por lo menos en las consecuencias que tiene el cannabis y el tabaco, ¿vale? Porque por la vía legal también les hacemos como un poco a ellos de, ostras, que la voy a liar, a ver si me van a multar y no tengo ni un duro, ¿no? O sea, y esto es importante para que dejen de fumar también. El matizar a un adolescente es diferente a un adulto, entonces si les remarcamos estas cosas, quizás ellos como que cogen también un poquito ese miedo, ¿no? O al menos que estén avisados. Vale. Y consumo de cannabis en adultos. Está prohibido si consumes cannabis, o sea, si consumes, a ver, primero el tabaco, si fumas, igual, en lugares públicos cerrados, centros sanitarios, educativos, habitaciones de hotel, todo lo demás espacios, una infracción de 30 o 600 euros. Y el cannabis, si consumes cannabis en lugares públicos, estarás cometiendo una infracción grave con multa. Es decir, lo mismo que en lo que hemos comentado anteriormente con los adolescentes. Si llevas cannabis encima, las consecuencias dependen de la cantidad que lleves. Es decir, lo mismo, mayor que para tu consumo, estás cometiendo un delito. Lugar público, llevas cannabis como para consumir, una infracción grave, ¿vale? Entre 601 y 30.000. Puedo cultivar, exactamente lo mismo, ¿vale? Multa y cacheo en comisaría. Y si no pago la multa, embargan tu cuenta bancaria con la cantidad de la multa y los intereses por impago, igual que una multa normal. Me pueden cachear o llevar a la comisaría, la policía te puede requerir que te identifiques. Si no llevas DNI ni otro documento y no puedes identificarte o te niegas, pueden llevarte a comisaría, ¿vale? Y estar allí hasta que te identifiquen. Pero no más de 6 horas. Te pueden retener para identificarte, te pueden registrar o cachear. Si te niegas, te resistes, podrías estar cometiendo un delito, ¿vale? Esto, ¿por qué lo decimos también? Porque, insisto, diréis, no, esto lo sabemos, sí, pero es verdad que son datos que a veces lo sabemos o no tanto y que transmitir al paciente que fuma cannabis, esto es importante, que el paciente al menos lo escuche, que lo vea y diga, ostras, que es que no es que esté aquí jugando con, no, es que esto tiene unas consecuencias legales. Y si tiene unas consecuencias legales es que las tiene para tu cuerpo físico, pero es que también las tiene a nivel legal. ¿Vale? Bueno, pues voy en hora, sí. Hasta aquí, ¿vale? La evaluación psicológica y el nudo de cannabis y tabaco. Este es nuestro, como siempre, nuestro teléfono de información de Infocáncer, nuestro correo electrónico y nuestra web. Y por mi parte, bueno, pues un placer, abierta el turno de dudas. Si alguien tiene alguna duda o algo que queráis comentar, me decís. Muchísimas gracias. Pues Isabel, de momento creo que lo has dejado todo clarísimo, porque no hay ninguna duda en el chat. Bueno, la presentación es súper interesante, sobre todo el tema del cannabis, que es verdad que yo creo que a veces bueno, a mí personalmente siempre se me olvida, ¿no?, preguntar, y es verdad que muchos jóvenes, bueno, pues tienen ese consumo dual, ¿no?, tabaco-cannabis, y quizás nos sentimos, o al menos yo, más incómodos por no controlar tanto qué hacer con ese consumo, y no es la primera vez que a lo mejor pues he dicho, bueno, pues mira, dejamos el tabaco, que es con lo que yo me siento cómoda, y el cannabis pues ya veremos en un segundo tiempo. Y esto que pues hay que abordar las dos cosas a la vez, ¿no? Pues yo creo que es muy, muy importante. Sí, sobre todo un poco lo que dices, ¿no? Que a veces es verdad que como profesionales pues te encuentras un paciente, no es a lo mejor lo común en un grupo, pero bueno, puede darse el caso de que fume tabaco y cannabis. ¿Qué hago?
lo hago en común, lo dejo a un lado, ¿no? Y efectivamente hay que abordarlo conjuntamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues yo por mi parte la verdad es que por mí está todo fenomenal. No sé si aquí en el chat están hablando, están diciendo alguna Estaba cosa. justo leyendo a Sí, Elena, muchísimas gracias Elena a ti. Y bueno, muchas gracias también Guillermo. Y sí, sobre todo justo Elena lo que estaba diciendo también en el chat, que lo agradezco mucho también vuestra aportación, ¿no? Sobre todo de, bueno, algo que parece que me da como cosa incluso como profesional a veces abordar, porque si me meto en el cannabis, bueno, pues es la misma terapia, porque en el fondo vais a utilizar el mismo programa, pero evaluamos de manera distinta para ver a qué lo asocia el paciente, es la única diferencia. Por ya, lo tanto, podéis abrir esa caja, entre comillas, de Pandora, porque lo vais a abordar igualmente en el grupo de manera paralela. fenomenal. Pues oye, muchísimas gracias, Isabel, muy claro todo. Nada, a vosotros y como siempre, un placer con todos. Y pues nada, nos vemos en otra siguiente Sí, sesión. nos vemos en la siguiente. Muy bien. Bueno, Bueno, a ver qué veo por aquí. Gracias, gracias. Vale, venga, muy bien. Pues encantadísima y nos vemos. Muchas venga, gracias. hasta Chao, 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 chao.